8 de la mañana con 22 minutos, estamos de regreso en Ampliación de Noticias. Vamos a conversar con el expresidente del Consejo de Ministros, excongresista Jorge del Castillo. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está? Buen día. Sobre Fernando, Patricia, el tema en el que estamos todos ocupados ahora, ¿no? Las investigaciones de la Fiscalía y las revelaciones de los grandes grupos empresariales que reconocen haber hecho aportes, esto se sospechaba desde hace mucho tiempo, a las campañas de los partidos políticos en nuestro país. A Keiko Fujimori, en un monto elevado, 3.600.000, ha dicho Dionisio Romero. Vito Rodríguez del Grupo Gloria, 200.000 también, pero para PPK también y para otros partidos, por supuesto, pero eso lo vamos a conocer más adelante, imaginamos. Pero sin embargo, el congresista Jorge del Castillo también tiene algo que decir respecto a la entrevista que hemos tenido hace unos momentos con el señor Ivo Gagliuffi, el jefe del Indecopi, a propósito de la ley del control de fusiones, de cómo se manejan y se compran y venden empresas en nuestro país, porque usted es autor de la ley. Sí, nosotros, muchas gracias, buenos días a todos. Nosotros trabajamos más de un año esta ley con expertos. Esta idea inicial me la dio Hernán Garrido Leca. Él fue el que me dijo, este es un punto muy importante. Y empezamos a convocar a expertos, la doctora Tania Zúñiga, el doctor Luis Descanseco, el doctor Tábara, expertos como Elmer Cuba o Jorge Chávez Álvarez. Bueno, fuimos trabajando la ley. E Indecopi y el doctor Gagliuffi fue uno de los principales puntales de poder sacar esto adelante. Y la gran resistencia está en el Ministerio de Economía y Finanzas, pues porque ellos son así, por decirlo de alguna manera. Pues fue la ministra Claudia Cooper la que dio el cambio del chip y pudimos avanzar con una ley buena. ¿Cómo ley buena que no se aprobó? ¿Por qué no se aprobó? Sí se aprobó. ¿Por qué se hacen las cosas tan bien? ¿Por qué si el Congreso disuelto hacía las cosas tan bien? No se aprobó esta ley que a usted le parecía buena y se le permitió convencer a la ministra. A ver, primero porque hicimos un gran trabajo de metodología legislativa que creo que como deben hacerse las cosas y se hizo bien. Con todos los expertos a favor, en contra, hemos merecido la opinión y la asesoría de UNTAC, de Naciones Unidas, nada menos. Y el apoyo de la OECD, que mandó una nota mostrando su satisfacción de que esta norma saliera. Y ayer recibí una felicitación de UNTAC precisamente sobre este tema. Pero se ha hecho una modificación. ¿Qué pasó? En el Congreso, la ley se consensuó al final entre la Comisión de Economía que habíamos aprobado y la Defensa del Consumidor, pero algún fantasma le cambia una pequeña frase en una disposición final, de la cual nos dimos cuenta después de la votación y planteamos una reconsideración. Esa reconsideración no se votó desde mayo que se había aprobado hasta que terminó el Congreso. No se votó, no se quiso votar, para decirlo de alguna manera. ¿Quién no quiso? Bueno, los que manejan son los presidentes del Congreso. Entonces, Daniel Salaverry en una etapa y el señor Lachey en otra. Yo a ambos les reclamaba pongan a votación. Era una votación nada más, de una frase. No se hizo. Entonces no hubo ley, entonces el gobierno recoge la ley, porque la ha copiado igualita, haciéndole unos pequeños cambios. Para empezar el título, para que no parezca la misma, ¿no? Eso ya son pequeñas mezquindades que no vienen al caso. Pero sí, por ejemplo, la valla, esto tiene dos umbrales, un umbral alto y un umbral bajo. El umbral bajo, o sea, para compras adicionales de empresas más pequeñas, lo han bajado de 105 a 75 millones. El señor Gagliuffi dijo 105, pero la verdad es que en la norma ha salido 75, lo cual me hace la indicación de que Indecopi no ha participado en esta última versión, porque si no, no se hubiera equivocado en ese punto tan serio. Esto mete más operaciones que yo creo que no es necesario. Es decir, una operación de 75 millones es demasiado chica para... Como umbral bajo, porque tienen que estar en ese rango, ¿no? Por otro lado, han atenuado completamente una sanción que era el que se niega a informar a Indecopi, nosotros lo pusimos como falta muy grave y ahora lo han puesto como falta leve. Y la norma, que debe ser, toda ley debe ser indeterminada, no sé por qué le han puesto 5 años. Eso genera inestabilidad. Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Mi sugerencia, que el nuevo Congreso retome el expediente de la ley anterior, vótelo, porque estamos en el mismo Congreso, ojo, a continuación, vote la rectificación que hay que hacer y que salga como una ley ordinaria, por plazo indeterminado, con los umbrales apropiados y técnicamente aprobados, no sacados bajo la manga por alguien,
Y bueno, y reconociendo a que es todo falta grave el no informar al Indecopi, no leve. Obviamente, porque como el Indecopi te pide una observación, tú no contestas y no pasa nada, no puede ser. Eso con respecto, importante, y es una tarea pendiente para el próximo Congreso. Ojalá que eso no alargue tanto las cosas que al final no se hace nada. Hay mucha gente inclusive que puede cuestionar de inconstitucionalidad, y he escuchado algunas voces, dice, ¿cómo es que es decreto de urgencia por una ley que rija dentro de 9 meses? ¿No? Y razón no les falta. Por eso el decreto de urgencia es demasiado débil para una norma de esta trascendencia. Tiene que ser ley. De acuerdo. Los aportes de campañas de parte de los empresarios está golpeando fuerte a varios partidos políticos y está claro que va a golpear a más. Recordemos que por muchos años la ley no hubo una legislación, ¿no? Y cuando por fin apareció esta legislación, ofrecía topes y ofrecía que tenían que ser transparentes y tenían que ser bancarizados. Si bien lo que se está discutiendo o las empresas se están escudando en que el origen del dinero es lícito, la forma como se da no es lícita porque se estaba saltando la norma vigente, por más laxa o poco fuerte que fuera esta. ¿Qué podríamos esperar del partido aprista? Hay probabilidades de que salgan empresas a decir se aportó a la campaña de Alan García en tal o cual ocasión y que esas empresas no figuren en las contabilidades que se presentó el partido aprista? Bueno, yo no conozco un dato de esta naturaleza, así que poco podría decir. Lo que sí puedo señalar es lo siguiente. Bueno, los abogados primero tendrán que definir, y los magistrados, si esa recepción de dinero es delito o no, si haberlo declarado o no es un delito o es una irregularidad administrativa, ¿no es cierto? Fuera de la ley estaban. La ley no era una ley en el ámbito administrativo, pero fuera de la ley estaban, ¿no? Están así, pero recién en agosto salió la ley que tipifica el delito de aporte ilegal. Como penal. ¿No es cierto? Como delito como penal. delito, por eso. ¿No? Lo otro puede ser una falta administrativa que puede tener otro tipo de sanción. ¿no Ese es cierto? el lado A. Pero de ahí, pero el otro lado de la luna es la siguiente, permítame, Patricia. Pero lo que pasa, Jorge, Sí. le permito un voto, pero después la pausa. Para que nos dé la explicación con claridad. Vamos a la pausa y regresamos. La luna, sí, Así es, nos vamos al lado oscuro después de la pausa. 8:35, hablamos con el excongresista Jorge del Castillo, además, como sabemos, es uno de los representantes más importantes del partido aprista, y hablamos sobre justamente lo que está pasando, los aportes que están empezando a evidenciarse que se hicieron a distintos partidos políticos en distintas campañas de parte de las empresas. El argumento es, el dinero no salió de cajas sucias ni tenía origen ilícito. Sin embargo, la forma como se presentó ese dinero en las actas finales de los partidos que tienen que dar cuenta de hasta el último aportante, no figuraban las empresas, así que ese dinero se pitufió y se escondió. El origen es válido, la manera como se maneja ese dinero dentro de las distintas organizaciones políticas se saltó la ley vigente, que era una ley administrativa, pero una ley al fin y al cabo. ¿Cuáles son las repercusiones para los partidos? Porque en términos legales puede que no golpee mucho, pero en términos... La gente ha sentido una falta de transparencia. Y Jorge, decías que íbamos al otro lado de la luna. A ver, ¿qué lado es ese? En primer lugar, la inhibición que pueden tener empresarios, en fin, gente que aporta, dice yo aporto a de repente pierde y después se me van encima, ¿no? Porque el asunto pues, es parte de la débil institucionalidad del país, ¿no? Bueno, pues tú no aportas, pues, ¿no? Bueno, pues, claro. pero no sé, serán amigos, querrán aportar, creen como fuere. Pero está bien bien que aporten fuera de la ley, es decir, saltándose la ley. Hay límites además de aportación. Sí, claro. 250.000 soles. No es cualquiera. Pero que se los han volado, pues. ¿Por qué esto quiero reivindicar un proyecto de ley que nosotros hicimos que se convirtió en ley en una de las reformas constitucionales? ¿Por qué la necesidad en los partidos de esta avidez de dinero? Porque las campañas son millonarias. Y entre el 80 y el 90% del costo de una campaña es la televisión abierta. Entonces nosotros hemos hecho una ley para acabar con eso. Entonces ahora la campaña solamente es la que el Estado te va a financiar. Pero parece que está justificando. No, señor Carvalho, no estoy justificando. Recurrir a esos métodos. Porque no hablamos sobre lo hecho. Perdón. ¿Cuál es la causa que usted permítame, me parece que usted me está recortando mi derecho de expresión. Lejos de eso, señor. Entonces déjeme terminar, le ruego. Entonces, mientras nosotros tuviéramos esta arca abierta, este fondo, este barril sin fondo, de los recursos que había que meter en la televisión,
pues aparecerán todas las empresas habidas y por haber, o se les tocará la puerta para financiar un dinero que ¿dónde termina finalmente? Termina en la caja de los grandes canales del Perú. Si usted lo sabe. Pero no, perdón. Hay muchas otras hipótesis. No me diga eso. Carísimo. Eso es como querer comprarse un Ferrari que es carísimo, entonces como me quiero comprar un Ferrari que es carísimo, entonces que, no sé, pues el señor Sánchez Paredes me regale plata. Hemos cortado por lo sano con una ley diciendo ya no puede usted hacer propaganda de manera privada. Ahora, solamente lo puede hacer dentro de los espacios que le dé el Estado y fuera de eso, nada. Con eso matamos el 80% de campaña y, por tanto, el origen de este tipo de corruptelas. Lo que pasa, doctor del Castillo, es que ustedes han sido gobierno 2 veces y además también han sido gobierno los otros partidos, o sea, no lo estoy personalizando, sí, que recibieron dinero oculto y estuvieron congresistas y estuvieron en el Congreso para resolver estos temas antes y por años, hasta que no ha saltado lo de Odebrecht, a nadie le importó un pepino cambiar esa ley y estaban tan contentos recibiendo plata por lo bajo para pagar lo que ustedes consideraban tarifas muy altas. La tarifa puede ser altísima y eso es cuestionable y se puede revisar, pero los únicos que tenían en sus manos el poder para cambiar esas condiciones de juego fueron ustedes, que por años no lo hicieron. Los aportes son del 2011. Seguro que del 2006 saltan y del 2001 también. Y sin embargo, cambiaron la ley en el 2017. Vamos, ¿de verdad que la culpa la tienen los canales? Bueno, no excuse tampoco a los que cobran alto, ¿no es cierto? No, porque eso es parte de... La lógica de mercado, el que te cobra alto, no le compras. Un manejo oligopólico de las cosas. Pero no vamos a entrar en esa discusión porque ya usted dijo que está... Sí, claro, porque se ponen de acuerdo. Yo he discutido N veces en el jurado de elecciones moderar las tarifas de radio y televisión, 0 balas. En la última bajaron 10% como una gran concesión. Entonces, y tienen derecho a cobrar, tiene usted razón. Por eso había que cambiar la legislación. ¿Pero por qué? Uno, con la experiencia que va a tener... Se han esperado 20 años, pues, congresista. Pero el problema está precisamente en transparentar y... Es como si yo dijera... regular esos ¿por qué los periodistas no denunciaron en 20 años este mismo tema si también lo conocían? No, pues no vengan con ese argumento. Perdón, pero lo hemos dicho 50 veces. O sea, le echan la culpa a los políticos, a los partidos, y del otro lado... No dicen nada. Perdóneme, doctor Castillo, le tenemos que recordar que tenían... pero le tenemos que recordar que tenían eficientísimos sistemas de pitufeo. Nosotros no. No sé, a la señora Keiko Fujimori, ¿cuántas veces le han salido denuncias porque no calzaban sus polladas con sus ingresos? ¿Qué hacer con Keiko Fujimori? Yo soy bien opositor del Fujimorismo y me peleo con ellos en las calles, Jorge, pero... acaba de decir que la prensa no denunció. Le puedo sacar largas páginas de investigaciones, entrevistas, en que la prensa fue la que dijo 20 veces, esto no cuadra. Si yo respondo por algo, si algo tuviera yo que responder, sería por mi partido. De acuerdo. Yo que tengo que ver con el fujimorismo, que pitufeo, no yo le estoy preguntando por el sistema político. Yo hablo del sistema y creo que hemos dado una buena ley para acabar con esa corruptela. Y espero que se aplique en esta campaña. Para evitar este rabal sin fondo. Usted usa la palabra corruptela. Sí, ¿puede definir qué cosa es la corruptela en ese sistema? Bueno, el sistema es que se requieren fondos inconmensurables, entonces aparecen mecenas, ¿no es cierto? Por decirlo de alguna manera, aportar dinero. En efectivo y no bancarizado. Sí, claro, eso es corruptela. Por supuesto que está mal. Corruptela quiere decir que hay delito. Además, que hay delito. No necesariamente hay delito. Corruptela quiere porque el delito tiene que ser, hay un principio del derecho, tiene que ser expresamente determinado. No es que el delito no es por analogía, es exactamente ¿Usted definido. cree entonces que ha habido corruptelas, pero no está seguro de que ha habido delitos? Depende de los casos, señor Carvalho. Bueno, había leyes muy claras. Yo no quiero limpiar a nadie absolutamente, pero sí digo que hay hechos que son delitos y hay otros hechos que son faltas administrativas que pueden ser graves o leves, pero son faltas. Bueno, mentir es un delito, ¿ah? Y mentir en un documento oficial es un delito. No, y son documentos que presentaron a la OMPE con falsedad. Mentir no es delito. Pero, están así que una persona miente y no por eso lo meten. Dar una declaración jurada es otra falsa, cosa. ¿no? Y presentar documentos oficiales diciendo que recibieron la plata de determinada manera y la recibieron de otra, sí. No es así tan sencillo como una faltita. Bueno, es verdad,
Pero yo creo que ese es un tema que está en toda boga, hay que investigarlo. Muy bien, lo que mucha sí, responsabilidad. lo que sí celebramos es que la ley se haya cambiado. Es muy bueno. Eso es muy bueno. Lo que pasa es que va a haber que arreglar vamos a ver cómo arreglamos el pasado para... Permítame una cosita antes de irme. Sí, por favor. Con el Instituto Nacional Democrático de la Universidad Continental se ha elaborado un programa de capacitación de candidatos al Congreso, que va a ser este fin de semana. Se ha invitado a todos los partidos, ¿no? Es para todos los partidos. Esto es muy importante, ¿no? Entonces va a haber gente muy calificada como el doctor Elmer Cuba, el doctor Amprimo, Luis Núñez. Que es ¿Todos los candidatos del Partido Aprista van a pasar por ahí? Unos 6 candidatos por partido, todos los partidos. Qué bueno, ¿no? Es una buena iniciativa. El doctor Percy Medina, Víctor Andrés García Belaunde. ¿A quiénes va a mandar el Partido Aprista? No sé todavía. Todavía no se sabe. Pues yo voy a dictar lo que es Te queríamos sugerir. Queríamos sugerir a un ex colega que... Metodología legislativa, ¿no? Justamente mostrando ejemplos como el de la ley de fusiones, sí, ¿no? Que fue hecha pero impecablemente, y otras leyes, con esto me voy, como la de protección policial. Lo van a mandar a aprobada por el Congreso, remitida al Ejecutivo, el Ejecutivo ni la promulgó ni la observó. Entonces está en la cancha del presidente del Congreso, el señor Olachea, y la Constitución, artículo 108, dice que cuando la ley no es observada, puede ser promulgada por el presidente del Congreso o de la Comisión Permanente. No hay ningún motivo ni razón para que el señor Olachea no promulgue esta ley. Les encanta decir que tienen varias funciones, ahí tienen una. Para defender a la Policía Nacional contra la delincuencia. ¿Va a acompañar a Mijail Arreoleca? También fue una ley aprista, de paso. ¿Va a acompañar a Mijail Arreoleca a plantar árboles o...? No, ya tengo suficiente trabajo yo. Sería bueno que lo manden al curso. Mi vida profesional. Muchísimas gracias. Siempre celebramos el buen humor y felicitamos las iniciativas que buscan tener un Congreso mejor. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. 8:45 minutos. Pausa.